Herencia inesperada. La gasolinera abandonada desenterró el oscuro secreto de mi yerno. En un pequeño pueblo, donde el viento aullaba como un lobo hambriento y las sombras danzaban a la luz de la luna, una gasolinera abandonada guardaba secretos oscuros que habían permanecido enterrados por años. La atmósfera estaba cargada de misterio, como si cada ladrillo y cada gota de aceite desgastado supieran más de lo que dejaban entrever. Detrás de la ventana rota, un cartel de se vende colgaba, arrugado y olvidado, mientras una telaraña brillaba débilmente en la penumbra, atrapando la curiosidad de los desprevenidos. El pueblo había cambiado. Los niños que antes jugaban en la calle ahora solo recordaban esas historias de terror, los cuentos de ecos lejanos y luces parpadeantes en la oscuridad. Y entre todo ese intrigante susurro, la figura de mi yerno, Juan, destellaba con un misterio inquietante. ¿Por qué había pasado tantas horas cerca de aquel lugar? ¿Qué estaba ocultando? Mis pensamientos se agolpaban como hormigas en un hormiguero amenazado, y mi instinto maternal se encendía con cada nueva pista que descubría. Cuando finalmente decidí investigar, un escalofrío recorrió mi espalda al imaginarme vislumbrando su rostro en aquel lugar tenebroso. Pero lo que encontré fue mucho más impactante. Un diario desgastado, oculto entre las ruinas, revelaba su conexión con aquel sitio. Las páginas estaban llenas de garabatos crípticos, relatos de personas desaparecidas y secretos que podrían desmoronar todo lo que conocía. ¿Cómo podía ser que Juan, el hombre que prometió cuidar de mi hija, tuviera un pasado tan perturbador? Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. Mientras seguía leyendo, las palabras comenzaron a nublarse ante mis ojos. Las conexiones, los nombres, los vínculos que hacían eco de una historia más oscura de lo que jamás imaginé. Mi corazón latía con fuerza. Lucha entre el miedo y la compasión por aquel hombre que parecía estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Pero, al mismo tiempo, una inquietante pregunta me atormentaba: ¿qué más había ocultado Juan? ¿Y estaríamos a tiempo de descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde? Mis manos temblaban mientras cerraba el diario, los ojos abiertos como platos y la mente zumbando con los horrores que había leído. Cada nota, cada nombre, cada historia de desapariciones resonaba en mi cabeza como ecos de una realidad insoportable. ¿Quién era realmente Juan, y qué conexión tenía con esos nombres olvidados que parecían pertenecer a un pasado que anhelaba permanecer en la oscuridad? Esa noche, el pueblo se sumió en un silencio inquietante. Las estrellas brillaban con fuerza, pero ninguna iluminaba la sombra que se cernía sobre mi corazón. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que enfrentarlo, confrontarlo. La imagen de Juan, riendo y jugando con mi hija en el patio trasero, se mezclaba con la de un extraño envuelto en secretos. Con una mezcla de determinación y temor, llamé a mi hija, Laura. No quería involucrarla en este torbellino de angustia, pero comprendí que debía protegerla de la verdad que podría destrozar su mundo. Al llegar, sus ojos delataban la preocupación. «Mamá, ¿qué te pasa?» «Estás pálida», dijo mientras se acercaba, buscando mis manos para darme calor. «Laura, hay algo que necesito contarte sobre Juan», empecé, sintiendo el nudo en la garganta. Antes de poder avanzar, el sonido de un motor retumbó a lo lejos. Mi corazón dio un vuelco, era el sonido de un coche acercándose. La tensión en el aire se intensificó, y pensé en lo que podría significar. ¿Era un invierno frío o el aliento helado del peligro? La última vez que vi a Juan, había algo diferente en su mirada.
Algo que me decía que no estaba solo en su viaje al pasado. De repente, la puerta de la casa se abrió y allí estaba Juan, con su rostro más sombrío que nunca. En su mirada había una tormenta, una chispa que encendió mis peores temores. Me sentí como si el aire agotara mis pulmones. ¿Qué haces aquí?, preguntó Laura, notando la tensión instantánea. Estaba preocupado por ti, respondió, aunque su voz temblaba con un matiz que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, noté que sostenía algo en su mano. Un pequeño objeto brillante, que relampagueaba a la luz tenue de la sala. Miré más de cerca y vi que era un llavero desgastado, uno que tenía grabadas letras que reconocí de inmediato, las mismas del diario. Mis pensamientos comenzaron a girar alocadamente, y en un instante, el miedo se convirtió en una corazonada aterradora. ¿Estaría Juan tan involucrado que había traído esa parte de su pasado a casa de nuevo? Mis ojos se encontraron con los de él, y su rostro se tornó en una mezcla de desafío y resignación. No puedo seguir ocultándote la verdad, murmuró, y la gravedad de sus palabras llenó la habitación en un susurro helado. Laura me miraba, confusa, mientras mi corazón se aceleraba. ¿Qué verdad? ¿A dónde nos llevarían esas palabras? La atmósfera se volvió más densa, como si el tiempo se hubiera detenido, y la única cosa que podía escuchar eran los latidos de mi corazón en guerra con mi mente. Juan, ¿qué sabes sobre la gasolinera?, pregunté, sin poder contenerme más. Hay cosas que ni tú ni Laura entienden, respondió, su voz llena de una inquietante sinceridad, y así, antes de que la conversación se tornara aún más oscura, un fuerte golpe resonó en la puerta. El eco vibró en las paredes, rompiendo la tensión del momento. La mirada de Juan cambió, sus ojos destellaron con una mezcla de miedo y ferocidad. No abras, susurré, mientras mi voz apenas salía, pero la curiosidad de Laura ya la había llevado hasta la puerta. Cuando giró el manillar, un nuevo miedo se apoderó de mí. ¿Quién o qué estaba esperando al otro lado? Lo que sabíamos a partir de esa noche cambiaría la vida de todos nosotros para siempre. El golpe resonó con tal fuerza que sentí como el suelo vibraba bajo mis pies. Laura, con su corazón joven y curioso, giró el pomo con una mezcla de inocente emoción y un poco de temor. Yo la seguí, un paso atrás, incapaz de articular una advertencia más convincente. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo estuviera dividido entre el pasado y el presente. La puerta se abrió lentamente y allí, en el umbral, se erguía una figura oscura. Un hombre delgado, con un sombrero que ocultaba parte de su rostro, permanecía quieto, observando. Sus ojos eran como dos pozos de oscura indiferencia, y el nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Laura dio un paso hacia adelante, pero logré sujetarla del brazo, evitando que cruzara la frontera entre seguridad y peligro. ¿Quién eres?, dije, apenas en un susurro, incapaz de sacar mi voz más allá del miedo que me embargaba. El extraño se inclinó levemente hacia adelante, revelando una sonrisa que no llegó a los ojos. Soy un amigo de Juan, respondió, con una voz que suave y siniestra a la vez. Aparentemente, le resultaba fácil olvidarse de la forma en que la informalidad prometía tranquilidad pero envolvía oscuras intenciones. Juan se tensó al percibirlo. Decidí que no podía ceder a la ansiedad, necesitaba respuestas. ¿Qué quieres?, desafié, en un intento de poner una barrera entre él y mi hija. El hombre sonrió, pasó su mirada de Juan a mí, y luego a Laura. Represento una oportunidad, Juan. Oportunidad de volver a casa, de recordar lo que se perdió, lo que se debe recuperar. Las palabras sonaron en mis oídos como ecos de advertencia. Miré a Juan, buscando una señal de que todo esto era una broma macabra. Pero su mirada era tan profunda como la de este hombre. En ese instante, comprendí que había más en juego de lo que había creído. No quiero nada de eso, Juan replicó, su voz firme pero quebrada, como si dentro de él batallaran sombras del pasado. La figura sonrió, como quien sabe que ha ganado la partida. Te estás haciendo daño, Juan.
los secretos no se ocultan para siempre. La gasolinera puede ofrecerte respuestas, si tienes el coraje de buscarlas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras la gasolinera resonaron en mí, haciendo eco en el diario y en las múltiples desapariciones. Esa gasolinera abandonada, donde la oscuridad parece haber cobrado vida, era un refugio de historias no contadas. «Déjanos en paz», grité, sabiendo que mis palabras podían no tener peso ante una tentación tan oscura. El hombre se encogió de hombros, desinteresado. «La decisión está en tus manos, Juan. Ya sabes dónde encontrarme, si es que tienes valor». Con un movimiento casi etéreo, se dio la vuelta, y al instante se desvaneció en la noche, como una ilusión que empieza a extinguirse. En la sala quedó un silencio denso, mientras la realidad nos golpeaba con fuerza. Laura se aferró a mi brazo, asustada, y yo me giré hacia Juan. «¿Qué está pasando?», pregunté, esperando que cada palabra no cayera bajo el peso del temor y la confusión. «Necesito ir a la gasolinera», dijo, finalmente. Su voz sonó decidida, pero la incertidumbre brillaba en sus ojos. «¿Estás loco?». «Es un lugar maldito», protesté, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. «Es el único camino si quiero terminar con esto», respondió, y su determinación iluminó un rayo de esperanza en medio de mi angustia. Pero, ¿cuánto de esa esperanza era real y cuántas sombras quedaban aún por revelar? La noche se ensombreció aún más cuando una luz parpadeante apareció en el horizonte. Un coche se acercaba, con las luces fijas en la gasolinera. «No podían ser», murmuré, mientras la imagen de vehículos antiguos llenaba mi mente. Había más personas atraídas por los secretos de ese lugar. La determinación de Juan temblaba al borde del abismo mientras yo contemplaba qué vendría a continuación. La gasolinera era el punto de no retorno. ¿Podríamos manejar la verdad que nos aguardaba? ¿O nos perderíamos en el laberinto de secretos que aún persistían en la noche? Solo una cosa era clara, la historia apenas comenzaba a desenvolverse y nada volvería a ser igual. Un sonido metálico resonó cuando el coche frenó bruscamente a unos metros de la gasolinera. La luz de sus faros iluminó la estructura desgastada, revelando grietas en las paredes y una puerta que colgaba de un solo bisagra, como si estuviera a punto de rendirse ante el peso de los años. Mi corazón latía con fuerza mientras una sombra se deslizaba fuera del vehículo, tomando la forma de una figura alta y espectral que avanzó hacia nosotros. «No puede ser», susurré, sintiendo que el aire se tornaba pesado, como si la atmósfera estuviera teñida de un desgarrador lamento. Juan respiró hondo, pero no retrocedió. Al contrario, avanzó un paso hacia la figura. Laura, aún aferrada a mí, me miró con ojos grandes y asustados. Yo deseaba gritarle que se detuviese, que huyésemos antes de que todo se convirtiera en un caos, pero sabía que la decisión de Juan era irreversible. La figura se acercó y los destellos de las luces del coche destacaron un rostro conocido. Era un viejo conocido de Juan, perdido en la bruma del tiempo. «Álvaro», dijo Juan, y su voz sonó entrecortada, como si el nombre le sacara de un profundo abismo. «Te estaba esperando». «Sabía que no podías resistirte a la verdad», respondió Álvaro, su voz grave resonando en la noche como un trueno distante. La incertidumbre en mis entrañas se transformó en un escalofrío, pues comprendía que la verdad de la que hablaba no era nada menos que las incógnitas que habían asediado a Juan durante años. «No estoy aquí para jugar tus juegos», dijo Juan, su determinación inflexible, aunque el pánico comenzó a desbordarse en sus características faciales. «No son juegos, Juan. Es tu herencia, lo que llevas en la sangre. La gasolinera, los secretos, la familia. Todo está conectado». «Siempre lo ha estado», respondió Álvaro, mientras su mirada se mantenía fija en el interior de la gasolinera, como si pudiera ver algo más allá de lo físico. El aura se estremeció a mi lado. Ella no podía comprender por qué las viejas amistades parecían cobrar vida en esta oscura encrucijada. Yo, aunque presa de un pánico atroz,
decidí que tenía que protegerla, aunque pareciera que la verdad era un monstruo en esas sombras. No le hagas caso, Juan. Él no es quien dices que es, grité, la desesperación robándome la voz. Pero Juan estaba atrapado en un diálogo interno. Las palabras de Álvaro eran un imán, un eco del pasado que prometía respuestas y desvelamientos. La confusión envolvía su mente, y me preocupaba que el brillo de sus ojos se opacara por completo, de repente, como si el tiempo hubiera sido comprimido en un instante de eléctrica tensión. La puerta de la gasolinera se abrió de golpe. Desde la penumbra, una risa estridente se deslizó hacia afuera, un sonido que parecía burlarse de nuestras esperanzas. «Bienvenidos a la gasolinera», gritó una voz. Era una mujer, su figura delineada en la luz tenue como una sombra danzante. Su rostro estaba oculto, pero las risas que salieron de sus labios hablaban de locura y de conocimiento prohibido. «¿Quién eres?», preguntó Juan, intentando recuperar su foco. «Soy Jamie, la guardiana de los secretos», respondió, dejando escapar una risa que reverberó en el aire. La confianza que emanaba era palpable, y, al mismo tiempo, aterradora. Cuando pude ver su rostro a plena luz, sentí que el mundo se detenía por un instante. Mi intuición me advirtió que cada segundo contaba. La pregunta brotó de mis labios antes de que pudiera detenerme. ¿Qué secreto esconden estos muros? La respuesta de Jamie podría cambiar nuestras vidas para siempre, pero en ese momento, entre dudas y miedos, sentía que el desenlace de esta búsqueda apenas comenzaba a tomar forma, mientras el oscuro pasado de Juan se acercaba a la superficie de una manera que jamás habríamos imaginado. La incertidumbre colgaba en el aire, pesada como un albatros. ¿Podríamos enfrentar lo que se encontraba detrás de esas puertas? Las luces del coche seguían parpadeando, observando, y me dio la sensación de que no éramos los únicos que estábamos allí. Al fondo, casi como un susurro del viento, escuché el arrullo de otros secretos esperando su turno para ser revelados. ¿Quién sería el próximo en caer en la trampa de la verdad? Al escuchar mi pregunta, Jamie se quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Había una chispa en sus ojos, como si disfrutara del juego de suspense que nos tenía atrapados. La risa que antes resonó se convirtió en un murmullo bajo, y el aire vibraba con una tensión palpable. Cada secreto tiene un precio, dijo, finalmente, acercándose un poco más, la sombra de su figura proyectándose como un espectro alargado sobre el suelo polvoriento. Juan frunció el ceño, pero había algo en su mirada que indicaba que la curiosidad superaba al miedo. No podía entender por qué se acercaba más a ella cuando todo mi cuerpo rogaba que retrocediéramos, que nos alejáramos de esta locura. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar para descubrir lo que realmente eres?, susurró Jamie, acentuando la última palabra mientras señalaba a Juan con un gesto enigmático. Laura se aferró a mi brazo. Su grito era un reflejo de su estado mental. Yo podía sentir su pulso acelerado y sabía que estaba tan asustada como yo. Los ecos de las risas de Jamie flotaban en el aire, como remolinos de humo que distorsionaban nuestra percepción de la realidad. «No le hagas caso, Juan», grité otra vez, con una sonoridad que casi rompió el hechizo. No necesitamos saber nada de su locura, pero las fauces del pasado se abrían sobre nosotros, y Juan ya no podía resistirse. Era como ver a un hombre con una venda en los ojos acercarse al abismo. «¿Qué verdad?», preguntó al fin, su voz vacilante pero decidida. Jamie sonrió, y en su risa había un eco de incuestionable poder. Era casi como si el viento estuviera a sus órdenes. Con un movimiento fluido, dio un paso atrás, revelando la entrada oscura de la gasolinera. La luz temblorosa desde el coche apenas iluminaba lo que había detrás, pero podía ver la línea de polvo levantado y el olor a abandono que emanaba de aquella ominosa estructura. «Todo empieza aquí», anunció, gesticulando hacia el interior. «Dame la mano y entrarás al corazón de tu historia». Juan miró hacia atrás, como si buscara mi aprobación, y en ese segundo, sentí que el tiempo se detuvo. Todos los recuerdos de su familia,
los extraños murmullos que había escuchado cuando éramos niños, esas viejas advertencias de no meterse en ciertas cosas, todo renació en mí, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Estoy contigo, Juan, dije, intentando transmitir valor, aunque mis rodillas temblaban. Sin embargo, un pequeño golpe sordo resonó en el fondo de la gasolinera. Era como el eco de un golpe en la madera, un grito ahogado que no había sido emitido por nosotros. No era un sonido que esperábamos encontrar en aquel lugar solitario. La expresión de Jamie se tornó seria, y sus ojos se oscurecieron. Alguien no quiere que entren, susurró, con un extraño brillo en su mirada, como si cada palabra se deslizara por el aire cargando un presagio maligno. Laura temblaba a mi lado, y yo me encontré buscando la forma de calmarla, aunque en mi pecho los latidos parecían desbordarse, como si un tambor de guerra se estuviera tocando. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo que nuestro tiempo se desvanecía, y antes de recibir una respuesta, la puerta de la gasolinera se cerró de golpe, atrapándonos en el umbral de lo desconocido. El silencio que siguió fue abrumador, pesado y opresivo, como si la oscuridad estuviera a punto de tragarnos. La figura de Jamie se volvió niebla frente a nosotras, y de repente, la gasolinera no era solo un lugar para descubrir secretos. Era un laberinto de engaños que podría acabar con nosotros. Sentía en mi interior que la verdad se había convertido en un monstruo hambriento, esperando una oportunidad para devorarnos. Tienes que decidir, Juan. La verdad o la locura, dijo Jamie, su risa aterradora resonando en nuestras mentes mientras una sombra oscura emergía de la entrada. ¿Sería la última decisión que tomaríamos? La gasolinera nos atrapaba, y un profundo alarido se escuchó desde el interior, rompiendo la quietud de la noche. El eco de un grito inminente me dejó sin aliento, y en nuestro futuro, las sombras danzaban, ominosas y amenazadoras. ¿Podríamos enfrentar lo que se escondía en la oscuridad? La oscuridad se tragó nuestras voces, y el aire se volvió espeso, como si algo nos observase desde las sombras. El alarido de aquel ser desconocido reverberaba en mis oídos, un recordatorio escalofriante de que no estábamos solos. Una fría brisa recorrió el lugar, arrastrando consigo un olor a moho y abandono que nos hizo arrugar la nariz. La mirada de Juan vacilaba entre la gasolinera y Jamie, como si estuviera atrapado en un dilema entre la curiosidad y el peligro inminente. Jamie, con la tranquilidad de una araña en su telaraña, parecía estar disfrutando del momento, y su sonrisa era más inquietante que reconfortante. No hay tiempo que perder, dijo ella con voz suave, casi seductora. Alguien está intentando proteger su historia. ¿Tienes miedo? Esto no es un juego, Jamie, respondí, mis palabras resbalando fuera de mí con un tono de desesperación. Lo que sea que haya allí dentro podría ser mortal. Laura temblaba al lado mío. Su rostro, pálido como el de una hoja en otoño, reflejaba el mismo terror que sentía. Cada latido de mi corazón resonaba en mi cabeza, y en un acto instintivo, me acerqué a ella, tratando de ofrecerle algo de consuelo en aquella tiniebla. Juan, piensa en tu familia, le advertí, con la voz temblando. Esto podría no ser solo un secreto. Podría representar un peligro real, no solo para ti, sino para todos nosotros. El eco de mi voz se desvaneció en un silencio atroz, barriendo con esperanza cualquier rayo de sentido que intentábamos encontrar en aquella situación. Pero enfrente de nosotros, Juan miraba a Jamie como un hombre que se aferra a una promesa. No podía dar marcha atrás ahora. No voy a dejar que el miedo me controle, dijo con determinación, que, a pesar de lo que sentía, me llenó de una mezcla de orgullo y angustia. En ese momento, la puerta trasera de la gasolinera se sacudió violentamente, como si algo o alguien intentara salir. La madera chirrió, y un nuevo grito resonó, más profundo, más desesperado. Mi cuerpo se llenó de una adrenalina helada, y mis instintos me gritaron que debíamos huir, que aquello no era un lugar en el que debíamos estar. «Detente», grité, tratando de ponerme frente a Juan. El impulso de protegerlo superaba cualquier temor que tuviese de la sombra acechante, pero él se mantuvo firme,
y esa determinación comenzó a borrar un destello de rencor en el ambiente. Jamie le sonrió, y por un instante, vi en sus ojos la promesa de un secreto que podría no ser solo peligroso, sino devastador. ¿Listo?, preguntó ella, extendiendo su mano hacia él, como si lo estuviera invitando a cruzar un umbral que no podía existir en esta realidad. Aún en medio del caos, una suave oleada de luz iluminó el rostro de Jamie. Era un destello de algo viejo, una imagen de una vida perdida conectada a esa gasolinera, y se sentía perturbadoramente real, como si la historia de Juan estuviese intrínsecamente unida con aquellos muros mohosos. El corazón me latía con furia mientras la plática se hacía del aire que nos rodeaba. Lo que estaba a punto de desvelarse podría cambiarlo todo. La vida de Juan, su familia, todo peligraba ante la inminente revelación. Juan, por favor, imploré, pero mi voz se hundió ante el murmullo creciente que emanaba del interior de la gasolinera. La manija de la puerta crujió y una sombra emergió, momentáneamente bloqueando la luz que nos daba el cielo. Un parpadeo reveló un rostro familiar, un rostro que había creído perdido para siempre. El temblor recorrió mi cuerpo, y me encontré sin aliento, atrapado entre el deseo de entender y el miedo a la verdad. «Ven», susurró aquella figura, envolviéndonos en un manto de terror. Las sombras se cernían sobre nosotros, prometiendo un caos inimaginable. Mientras Juan extendía su mano hacia la oscuridad, un último grito resonó, desgarrador y desesperado. ¿Iban a desenterrar secretos que sería mejor dejar ocultos? ¿Y qué precio tendríamos que pagar por la verdad? Sin embargo, antes de que pudiese reaccionar, el rostro que emergió lo cambió todo. La figura emergente apenas era visible bajo el tenue resplandor de la luna. Cada rasgo de su rostro me parecía un eco del pasado, un recuerdo que nunca había sanado. Era la madre de Juan. La vida había estado ausente de ella durante años, como un viento que desaparece sin dejar rastro. Pero sus ojos, esos ojos que reflejaban un abismo de tristeza y sufrimiento, eran inconfundibles. Mamá, la voz de Juan fue un susurro quebrado, mezclado con incredulidad y miedo. La madre se acercó un paso, una sombra de dulzura en medio de la penumbra. La voz que solía ser un bálsamo ahora era un eco distante, distorsionado por lo que había pasado. He estado aquí, susurró, acercándose lentamente, casi mágica. Pero no puedes confiar en lo que piensas que sabes. Todo lo que creías es una mentira. La tensión en el aire se hizo palpable. Miré a Juan, su rostro era un lienzo de confusión y desesperación. Laura temblaba, sus manos aferradas a mi brazo. Fue entonces cuando el olor a moho pareció mezclarse con un aroma cercano a algo más dulce, más peligroso. No, grité, intentando romper la hipnosis que se apoderaba de Juan. No escuches. Puede ser un truco. La madre de Juan sonrió, una sonrisa que ponía a prueba toda mi convicción. Había algo inquietante en sus gestos, como si cada palabra que pronunciara pudiera desatar un torrente de maldiciones. Tu padre, comenzó a decir, pero fue interrumpida por un retumbar sordo detrás de ella. Un nuevo grito, este más agudo, cortante, resonó dentro de la gasolinera. Las sombras danzaron, y la figura que había creído perdida parecía casi eclipsada por el miedo. Algo estaba trastornando el espacio, un caos que amenazaba con derribarnos. Una luz cálida, casi celestial, iluminó brevemente la cara de aquel ser en la puerta trasera, mostrando un dolor interno que deshacía mis pensamientos. Te traigo un mensaje, Juan, algo que tu familia ha guardado en silencio, continuó su madre, mientras sus ojos se volvían más oscuros. Quién sabe cuántas verdades anidan en el abismo de su alma. Juan, atrapado entre la obsesión de su madre y los ecos de su propia realidad, dio un paso adelante como si estuviese siendo guiado por fuerzas que no entendía. Quise gritarle, empujarlo de vuelta, pero el temor me paralizó. Esto no puede estar pasando, exclamé. Jamie observaba en un silencio perturbador, sus ojos avivados por la expectativa de un desenlace que ni siquiera ella podía controlar. En el fondo,
un profundo eco resonó, como si la gasolinera sobreviviente de tantos secretos tuviera un latido propio, un grito ancestral demandando ser liberado. Las paredes parecían respirar con nosotros, aunque no era la tranquilidad de un hogar. Desesperación se apoderó de mí. ¿Cuál era el secreto que Juan debía descubrir? ¿Por qué había estado su madre oculta en esta sombra, en este lugar de dolor y revelaciones? Juan, retrocede, le advertí, pero mis palabras se disolvían en el aire como una bruma indescifrable. La sombra detrás de su madre se movió, revelando una forma más imponente. Era un ominoso recordatorio del trauma que había persistido en la familia de Juan, un espectro que había estado vigente a lo largo de los años y que estaba listo para revelarse. Un estruendo sacudió el lugar, haciendo vibrar el suelo debajo de nuestros pies. De repente, una luz roja comenzó a parpadear desde el interior de la gasolinera, como un faro de advertencia y miedo a la vez. «Déjalo», grité, casi ahogado en la tensión, pero era tarde. La decisión estaba en Juan y su mirada ya estuvo atrapada en la oscuridad. Lo que estaba a punto de ser revelado podría reescribir su historia, o destruir todo lo que amaba. Y mientras la puerta se abría lentamente, una sombra más se deslizó detrás de la madre, trayendo consigo un aire de inevitabilidad. Todo está conectado, Juan. Lo que debes hacer es enfrentar la verdad. El terror se enrosca en mi pecho. ¿A qué precio vendría esa verdad? El frío caló mis huesos mientras pensaba en el motivo detrás de aquel caos. En ese momento, comprendí que Alicia, la hermana de Juan, también podía haber estado involucrada. ¿Cuántos secretos estaban enterrados en esta gasolinera? La revelación estaba al borde, y yo sabía que lo peor estaba por venir. La puerta se abrió completamente y el aire se volvió pesado, cargado de una mezcla de nostalgia y terror. Lo que surgió de la oscuridad era un espectro, una figura que no solo traía consigo las sombras del pasado, sino también un aura de ira reprimida que electrificó el entorno. Juan, ya hipnotizado por la voz de su madre, dio un paso adelante, ignorando la advertencia que brotó de mis labios. La sombra detrás de ella, un ser que parecía un amigo al que jamás había querido conocer, se hizo más clara y tomó forma. Era un hombre, su complexión era robusta, con el rostro enmarcado por una melena oscura que ondeaba como si tuviera vida propia. «Papá», murmuró Juan, su voz resonando en la gasolinera como si hubiera estado atrapada en una caja de resonancia. La madre de Juan se volvió hacia él, el brillo de sus ojos transformándose de melancolía a una chispa de rabia. «No. Él no es quien crees», dijo con un tono cortante que perforó la atmósfera. El hombre, con una sonrisa torcida, dio un paso hacia adelante, revelando una mueca que daba miedo. Un silencio ominoso se apoderó del lugar, interrumpido solo por el latido acelerado de nuestros corazones. «Siempre hemos estado aquí», Juan, dijo el hombre con una voz profunda y resonante. «Y esa carga que llevas, es nuestra herencia». Laura, temblando, se puso delante de mí, como si hacer frente a esa revelación pudiera protegernos. El sudor le corría por la frente, y me di cuenta de que todos en la sala estábamos presa del horror. Las luces rojas parpadeantes ya no parecían un aviso, eran un anuncio de lo inevitable. «Detente», dije, tratando de proyectar una valentía que apenas podía reunir. «No tienes que seguir este camino». Pero nadie me escuchó. Juan se mantuvo firme, sus ojos fijos en el rostro de su padre, como si se devorara las palabras que caían de sus labios. «No pueden ocultar la verdad», dijo el hombre, dejando caer un eco que reverberó en los pasillos de la gasolinera. La atmósfera se tornó espesa con el miedo, cada segundo una eternidad en la que el destino de Juan pendía de un hilo. De repente, un nuevo sonido rompió el silencio. Un leve crujido, como si algo se estuviera moviendo en los rincones más oscuros del lugar. Las puertas viejas chirriaron, y un frío helador hizo que el aire se volviera casi insostenible. La sombra detrás del padre de Juan se alzó más, como un leviatán que surge del fondo del mar, y de ella se desprendieron murmullos incoherentes. Eran voces, llenas de quejas y penas,
como un coro espectral que exigía ser escuchado. Todo está conectado, Juan repitió su madre en un tono unánime con el eco de las voces. El significado se hizo claro, no solo eran secretos de la familia, eran un legado de dolor que había crecido como una mala hierba, alimentado por mentiras y traiciones guardadas por años. Juan, atormentado por la revelación y la culpa, sentía el peso de las decisiones tomadas por otros. Me di cuenta de que, en su búsqueda por la verdad, podría estar abriendo una puerta a un abismo sin fondo. Juan, no, grité con la voz quebrada, pero él no se movió. La sombra se acercó a él, como si estuviera a punto de atraparlo en sus garras. El tiempo se detuvo, y en ese instante supe que la verdad podría ser una espada de doble filo, lista para cortar la vida que Juan había conocido. Mientras el silencio se volvía insoportable, una revelación final alcanzó la superficie de mi mente. Las voces a nuestro alrededor comenzaron a elevarse en un clamor. Era un grito unánime, una súplica, un aviso que retumbaba en el aire. ¿Era posible que cada voz perteneciera a aquellas almas que habían tropezado con sus propios secretos? Lo que Juan estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que podría desatar una tempestad que incluso nosotros no podríamos detener. Y mientras la luz roja iluminaba sus rasgos, una última pregunta pungente surgió con urgencia. ¿Estás listo para enfrentar tu herencia, Juan? Era el momento de sincerarse con el pasado. Pero la respuesta, llena de incertidumbre, podría costarles a todos algo más que su paz. El destino de la familia de Juan estaba a punto de entrelazarse con sombras del pasado, y el camino se oscurecía más que nunca. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? La sombra se alzó, projeciéndose sobre Juan como un denso manto de oscuridad. El eco de sus palabras resonó como un trueno distante en la gasolinera, un presagio de lo que podría desatarse en cualquier momento. A su alrededor, el aire se tornaba más frío, más abrumador, como si las almas atrapadas en el limbo decidieran salir de su letargo. Juan susurré, intentando contener el miedo que amenazaba con desbordarse. Recuerda quién eres. No permitas que esta oscuridad te consuma, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de su padre, fascinado y aterrorizado a la vez. El hombre, esa sombra de un pasado lejano, sonrió con un aire de satisfacción. La alegría, si alguna vez existió, parecía desvanecerse entre las chispas que lanzaba su mirada. Has llegado muy lejos, hijo, dijo el padre con una voz que retumbó como un tambor. Ahora, es tiempo de aceptar lo que verdaderamente eres. Las luces parpadeantes de la gasolinera reflejaban los rostros aterrados de aquellos que permanecían a su alrededor. Laura, con las manos temblando, intentó acercarse, pero estaba paralizada por la intensidad de la escena. Mi pecho se apretó ante la inminente tragedia. Sabía que la vida de Juan pendía de un hilo delgado. Era como un juego cruel donde el destino solo tenía espacio para una verdad amarga. El pasado nunca se olvida, continuó el padre, con una sonrisa que helaba la sangre. Siempre regresa, y siempre exige justicia. La figura del espectro tembló levemente, como si fuera una extensión de su voluntad, sosteniendo los recuerdos de secretos enterrados y penas aplastantes. Las voces de las almas perdidas se alzaban, creando un lamento que llenaba cada rincón de la gasolinera. Era un canto de advertencia y decepción, un recordatorio de que algunos caminos ya estaban elegidos por otros. De repente, el suelo tembló bajo nuestros pies. Un profundo estruendo, como el rugido de un animal enfurecido, resonó y las luces centellearon antes de oscurecerse. En la penumbra, solo la sombra del padre de Juan permanecía inalterable, merodeando, como en un oscuro juego de caza. ¿Vas a dejar que esta verdad arruine lo que podría ser?, preguntó, dando un paso hacia adelante, como un cazador acechando a su presa. En ese instante, algo cambió en Juan. Una chispa de lucidez atravesó su mirada y, por primera vez, pareció cuestionarse, despojado de la hipnosis que lo mantenía cautivo. Pero la decisión que tomaría en el siguiente instante podría sellar su destino para siempre. No soy como tú, respondió,
casi vacilante. No puedo ser parte de esto. Los murmullos cesaron un momento, como si el tiempo se detuviera en respuesta a su proclamación. Sin embargo, la sombra detrás de su padre parecía vibrar, y el aire se tensó con una sensación de peligro. Justo en ese instante de revelación, un grito desgarrador resonó en el aire, proveniente de un rincón oscuro de la gasolinera. El sonido era de alguien que había estado a la espera de este momento, alguien que había permanecido oculto bajo las capas de la oscuridad. Todos giramos la cabeza hacia la proveniencia de ese grito, un eco de advertencia que llegó ya tarde. «Juan, atrás», grité, pero mi voz se perdió entre el caos, y la sombra se abalanzó. El pánico se apoderó del lugar. ¿Qué o quién había salido de la penumbra? Cuando las luces volvieron a parpadear, una figura apareció, con ojos que chisporroteaban con un fuego antiguo, una presencia que había sido ignorada. Aquel grito era solo el comienzo. «La verdad tiene más caras de las que puedes imaginar», susurró la nueva aparición, su voz envolviendo la escena con un halo de misterio y terror. Era un juego de luces y sombras, un enfrentamiento más allá de la comprensión humana. Porque lo que estaba a punto de desencadenarse no solo cambiaría a Juan, sino que podría arrastrar a todos nosotros a un abismo del que quizás no podríamos regresar. La siguiente decisión que tome definirá no solo su destino, sino el nuestro también. ¿Quién era esa figura y qué papel jugaría en la revelación final que nos aguardaba? La gasolinera, antes un simple refugio de recuerdos olvidados, ahora resplandecía como un altar de secretos, un espacio donde la historia de Juan estaba a punto de revelarse en toda su complejidad. La sombra de su padre se alzó, y mientras mi corazón latía errático, el aire temblaba con la tensión de lo que estaba por ocurrir. ¿Quién eres realmente?, pregunté, desesperada, intentando traer a Juan de vuelta a la realidad. Sabía que detrás de cada mirada inquieta y cada secreto había un pasado que lo absorbía, que lo amenazaba con devorarlo. La balanza del destino se inclinaba hacia un abismo oscuro, y el eco de la figura recién llegada retumbaba como un eco ancestral en mi mente. Juan temblaba. Las palabras parecían atascarse en nuestra garganta, mientras su historia se amplificaba en el aire pesado de la gasolinera. La verdad tiene más caras de las que puedes imaginar, susurró la nueva figura, una mujer cuya mirada resplandecía con una fuerza fascinante que trasladaba la gravedad de su legado hasta nosotros. «Vengo por tu herencia», dijo, y su voz era como un canto de sirena, atrayendo a Juan hacia un camino del que no podía escapar. Eran palabras que prometían respuestas y reservas de dolor. «¿Por qué me haces esto?», preguntó Juan, con su voz quebrada, una mezcla de enfado y deseo de entender por qué su vida se había convertido en este rompecabezas perturbador. La figura, con un gesto suave, respondió, «Porque es tu derecho conocer la verdad sobre lo que realmente eres. Lo que ocurrió aquí ha marcado a tu familia por generaciones. No puedes seguir huyendo». La tensión llenaba el aire como un sudor frío corriendo por mi espalda. La ferocidad del momento me atrapó, y en un intento de proteger a mi hija, me interpuse entre ellos. «No tiene que escuchar tus mentiras», grité, aferrándome a un hilo de esperanza. Debía recordar que Juan aún era el hombre que amaba, no el fantasma de una historia perdida, pero la figura oscura sonrió, sus ojos chispeando con un conocimiento que no entendía. «¿Te parece una mentira, madre de Laura?». «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie». Juan miró hacia mí y luego a su madre y a su padre. Mis manos temblaban, el miedo me invadía, pero en su mirada vi un atisbo de batalla interna. La familia, los secretos, la gasolinera, todo convergía en este instante. «El pasado siempre regresa», dijo su madre, su voz saturada de un dolor que resonaba con los ecos de la gasolinera. Entonces, dio un paso hacia adelante, y una luz tenue rodeó su figura como si el tiempo quisiera rescatarla de las sombras. Juan, hipnotizado, comenzó a caminar hacia ella. «Juan, espera», le grité, pero sus pasos eran firmes. La atracción del legado lo devoraba,
Y esa búsqueda de conexión era difícil de resistir. Un dominante silencio se apoderó del lugar cuando Juan se detuvo frente a su madre. Era un instante donde todos los secretos, traumas y anhelos colisionaban. La figura ominosa rastreó la escena con una sonrisa expectante, como una sombra que espera la caída de su presa. No puedes irte, Juan. Esta es tu familia, estos son tus orígenes, dijo, pero en su voz había un eco de advertencia. Una sombra se movió en el fondo de la gasolinera, susurrando entre las grietas de la realidad. Un estremecimiento recorrer las paredes, y me pregunté cuál sería el precio que Juan estaba dispuesto a pagar por la verdad. Si este es el legado que llevo, entonces debo enfrentar lo que he evadido por tanto tiempo, dijo finalmente Juan, su voz resonando con una determinación renovada. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear, como si la gasolinera misma supiera que la decisión estaba a punto de ser tomada. Todos los ojos estaban sobre él. Las sombras danzaban y los ecos del pasado susurraban su tristeza, pero esta vez Juan no retrocedió. Se giró, mirándonos a todos, y con su voz llena de resolución, gritó: no dejaré que la oscuridad defina quién soy. No más secretos. Es hora de enfrentar la verdad de una vez por todas. La figura de su padre se iluminó en un espectro que poseía tanto dolor como orgullo. No podía cambiar el pasado, pero sí su futuro. La atmósfera se llenó de un sentimiento crudo, un atisbo de esperanza en medio de la tormenta. La gasolinera parecía retumbar, reconociendo el cambio. La luz roja parpadeante quedó atrás mientras las voces de aquellos que una vez fueron atrapados comenzaron a calmarse. La sombra del pasado dejaba de ser opresiva y, en su lugar, emergía una nueva historia de redención. Fue un acto de valentía, un reclamo de pertenencia. Al dar un paso hacia la veracidad, Juan no solo reclamó su herencia, sino también su derecho a ser más que solo un espectador en su propia vida. La verdad no solo estaba esperando ser revelada, estaba sedienta de ser comprendida. A medida que las sombras se disipaban y la gasolinera comenzaba a perder su poder, una luz más clara iluminó el rostro de Juan. La familia, aunque rota por viejas cicatrices, tenía la oportunidad de renacer. La historia, aunque llena de dolor, ahora tenía el potencial de ser un legado de fortaleza y amor. Y así comenzaba un nuevo capítulo. La gasolinera dejó de ser un lugar de miedo, un refugio de secretos, y se transformó en un símbolo de lucha por la verdad. Nunca olvidaríamos lo vivido, pero juntos, podríamos enfrentarlo. En ese abrazo de luz y sombra, la familia de Juan comprendió que juntos podían caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Con un nuevo comienzo, sabía que lo que vendría sería el desafío más grande de su vida. Pero no estaba solo. Y ahora, con el poder de la verdad, podría reconstruir su historia y unirse a los que amaba. No olvides suscribirte ahora para no perderte más historias que transforman vidas. Dale like ahora para alimentar este contenido que se encuentra en ti, y comparte con aquellos amigos que necesitan recordar el poder de enfrentar al pasado con amor y valentía, porque juntos lo lograremos. Las palabras de Juan resonarán. Es hora de enfrentar la verdad.